2, la presentamos, ¿sale? Igual nuestra portada, nombre de quien realizó la actividad, aquí si gustan. Hola, idea, ok, dice que por el momento no. Ok, la misma idea entonces. Dice, resuelve los siguientes problemas. Se tiene un refrigerador eléctrico con las siguientes características. La diferencia de potencial entre sus terminales es de 110 volts con una corriente de 5 amperes. A partir de esto, responde lo siguiente, ¿no? 1.1. ¿Cuál será la corriente si el voltaje se incrementa a 330 volts? Utiliza la ley de Ohm. Nos dice la ley de Ohm que la resistencia va a ser igual a los voltajes entre la intensidad. Entonces, para poder responder a la pregunta de calcular la corriente, aquí debemos de encontrar el valor de la resistencia con la cual está trabajando este refrigerador eléctrico. Al utilizar la fórmula, sabemos que el volts es de 110 volts, ¿no? El voltaje. Y que la intensidad es de 5 amperes. La intensidad nos da aquí la corriente, ¿no? Entonces tenemos que la resistencia va a ser igual a los voltajes entre la intensidad. Entonces, los voltajes es de 110 entre 5 amperes. Hacen la división, 110 entre 5 es igual a 22 volts entre amperes. O bien, volts entre amperes es igual a los ohms. Es decir, que la resistencia va a ser igual a 22 ohms. Acuérdense que nos está pidiendo calcular la corriente, ¿sale? Pero para poder calcular esta corriente necesitamos el valor de la resistencia. Por eso hicimos este cálculo con esta fórmula, ¿no? De la resistencia. Y para poder usar la resistencia, pues ocupamos los valores de nuestro voltaje de 110 y nuestra intensidad de 5 amperes. Ahora sí ya tengo mi resistencia. Ahora calculemos la corriente si el voltaje incrementa a 330 volts. Para ello despejamos la variable I de la fórmula para poder calcular la corriente. Entonces dice que en este caso la misma idea, como la I está dividiendo, va a pasar multiplicando lo que hacíamos hace un momento con las otras fórmulas, ¿no? Por eso I por R es igual a volts. Esto salió de aquí. Como esto estaba dividiendo, pasó multiplicando. Pero queremos encontrar el valor de I, de nuestra corriente, de la intensidad, ¿no? Por eso hay que dejar sola la esta I. Entonces, como la R está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, la intensidad va a ser igual a los voltajes entre la resistencia. Entonces, tenemos que ya sustituir la intensidad. Va a ser igual a los voltajes, pero acuérdense, aquí no se vayan a confundir. Colocar estos voltajes de 110 volts. Aquí van a colocar lo de 330 volts porque es cuando la corriente se incrementa a este voltaje, ¿no? Hola Elvia, buenas noches. Entonces aquí colocamos en lugar de los voltajes 330 volts, ¿sale? Entre la resistencia, pero la resistencia ya la obtuvimos en el cálculo anterior, por eso realizamos esto con esta fórmula y con estos datos, ¿no? Entonces en lugar de la R colocamos 22 ohms. Y pues hacemos las operaciones. 330 entre 22 es igual a 15 volts entre ohms. O bien, para que te quede en términos de amperes, pues sabemos que la intensidad va a ser igual a 15 amperes. Y pues respondemos a la pregunta de cuál era la corriente si el voltaje incrementaba a 330 volts, ¿no?
Por lo tanto, la corriente será de 15 amperios si el voltaje se incrementa a 330 volts, ¿sale? Esta es mi respuesta. Pregunta 1.2. ¿Cuál será la potencia disipada de este refrigerador si trabaja con un voltaje de 110 volts? Recuerda. Y aquí nos da la fórmula. Recuerda que la potencia disipada va a ser igual a la resistencia por la intensidad elevado al cuadrado. Entonces, para utilizar esta fórmula tenemos el valor de la resistencia, que es el de 22 ohms, que ya lo calculamos aquí. Y tenemos que la intensidad de la corriente es de 5 amperes. Aquí la intensidad no la calculamos con 15 amperios porque estos 15 amperes es cuando el voltaje incrementa a 330 volts. Pero acuerden que aquí dice el voltaje de 110 volts. Entonces nosotros regresamos y dice que cuando el voltaje es de 110 volts, la corriente es de 5 amperios, ¿no? 5 amperes. Por eso digo que aquí la corriente es de 5 amperes, ¿sale? Para que no se vayan a confundir. Ahora sí, ya tenemos los datos de la resistencia y de la intensidad. Y entonces me dice que la potencia es igual a 22 ohms. Ya sustituyo, en lugar de la resistencia pongo 22 ohms. Todo esto multiplicado por, aquí si quieren ponen así, la intensidad elevada al cuadrado, la intensidad de 5 amperes. Entonces todo esto 5 elevado al cuadrado. Hago las operaciones, baja igual. Recuerden que 5 elevado al cuadrado significa que al 5 lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces, ¿no? 5 por 5 es 25. Y A por A me da A cuadrado, es decir, amperes al cuadrado. Lo que resta es multiplicar 22 por 25. Y obtengo que el valor de 22 por 25 es igual a 550 ohms por amperes al cuadrado. O igual, para manejarlo en términos de vatios, pues la equivalencia de las unidades de medida es lo mismo esto en vatios, ¿no? Nada más pongo que la potencia es igual a 550 vatios. Y ya concluyen dando respuesta a la pregunta. Por lo tanto, la potencia disipada será de 550 vatios, mi respuesta, si el refrigerador trabaja con un voltaje de 110 volts, ¿no? Porque la potencia disipada será diferente cuando el refrigerador trabaje con 330 volts, ¿no? Si pidiera con 330 volts, pues utilizaríamos la intensidad que obtuvimos hace un momento. Pero como no es el caso, por eso trabajamos con los 5 amperes cuando se trabaja con un voltaje de 110 volts. Ok, hola Alma, buenas noches. Ok, planteamiento 2. A doña Mago se le descompuso su plancha, por lo que la llevó a reparar con su vecino Raúl, quien descubre que la resistencia interna ha sido dañada y necesita reemplazarla por una del mismo valor. Sin embargo, en las especificaciones del electrodoméstico únicamente vienen los siguientes datos. El voltaje es de 110 volts a 50 Hz y la potencia es de 1100 watts. Entonces, a partir de esto dice, resuelve cuál es el valor adecuado de la resistencia utilizando las fórmulas revisadas en la semana. Entonces nos pide el valor adecuado de la resistencia, ¿no? Para poder componer esa plancha. Y para ello nos dice que utilicemos estas fórmulas que revisaron en los recursos. El voltaje es igual al producto de la resistencia por la intensidad. Y la potencia es igual al producto del voltaje por la intensidad. Entonces, estas dos fórmulas las vamos a utilizar
pero de la siguiente manera. Primero, de la fórmula de la potencia igual al voltaje por la intensidad, vamos a despejar la intensidad. La misma idea, como esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me dice que la intensidad va a ser igual a la potencia entre el voltaje. Ahora sustituimos. Tenemos lo siguiente. Recuerden, aquí la potencia es de 1100 watts. Por eso yo pongo 1100 watts. Y el voltaje es de 110 volts. Sustituyo y hago la división. 1100 entre 110 es igual a 10 watts entre volts. Y pues lo dejo en amperes para trabajar con esta unidad, ¿no? Ok, esto ahorita lo vamos a utilizar. Ahora de nuestra fórmula, voltaje, perdón, es igual a la resistencia por la intensidad. Hay que despejar la resistencia, que es la que nos piden ya. Entonces la misma idea. Esto está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y me dice que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la intensidad. Ahora si sustituimos de acuerdo a nuestros valores que tenemos, el voltaje sigue siendo el mismo, 110 volts. 110 volts. Y la intensidad es la que encontramos hace un momento. Esta en esta parte, ¿no? Lo que obtuvimos que era 10 amperes. Entonces por eso en lugar de la intensidad es 10 amperes. Y ya nada más hago la división. 110 volts entre 10 amperes es igual a 11 volts entre amperes. Igual volts entre amperes es igual a ohms para trabajar en términos de la resistencia, ¿no? Entonces dice que la resistencia debe de ser de 11 ohms. Y aquí respondo a mi pregunta. Por lo tanto, el valor de la resistencia debe ser de 11 ohms. Y prácticamente ya estarían por terminar su actividad integradora. Ya nada más sería responder estas preguntas de reflexión. Menciona al menos 3 ejemplos que se presenten en tu vida cotidiana de las leyes revisadas. Aquí tengan cuidado, tienen que mencionar al menos 3 ejemplos, ¿sale? Si mencionan 1 o 2, pues la calificación va a disminuir un poco. Entonces, mínimo 3 ejemplos que se presenten en su vida cotidiana de las leyes que se están trabajando en esta actividad integradora. Y en la pregunta 4 van a describir cómo les beneficia en tus actividades. Es decir, que cómo esas leyes los benefician a ustedes en sus actividades cotidianas que realizan. Aquí es una breve reflexión de acuerdo a su experiencia de cada uno de ustedes. Y pues como les comentaba hace un momento, para evitar el tema del plagio, pues hay que incluir nuestras fuentes de consulta por si es que se apoyaron de algunos, ¿sale? Y prácticamente